Os voy a contar una historia que le cuento a la gente, sobre todo a los jóvenes, porque es una historia así amena de caballos, que me pasó este verano. Este verano en el hipódromo de la Zarzuela celebran estas carreras nocturnas que están muy bien, la verdad que están fenomenal, porque pasas un buen rato y sobre todo ves por la noche la puesta de sol con las 4 torres, se refleja el sol. Está muy bonito, está precioso, yo os lo recomiendo y es un rato de lujo. Y realmente es barato ir al hipódromo. De hecho, puedes ir con el abono. Sé que aquí hay muchos abonados. Puedes ir con el abono teatro. La primera carrera, abren los cajones. Yo me veo todas las carreras, siempre hay 5 o 6 carreras. Abren todos los cajones. Y sale disparado un caballo tordo con el número 5. Sale disparado y... Era una carrera larga, de las de 2000 metros, de las que se pasa 2 veces por la línea de meta. La primera vez que pasa por la línea de meta este caballo tordo iba el primero a 50 cuerpos del pelotón. Todo el mundo ya vitoreaba la victoria del caballo tordo. Era gracioso porque ya había algunas papeletas de las apuestas por el suelo, pensando la gente que era imposible que no ganase ese caballo tordo. Eran 50 cuerpos, es una bestialidad, es casi media pista. Cuando todos los caballos iban acercando a la curva del Pardo, que es la curva que hay justo antes de la recta de tribunas, que es donde está la meta al final, ese caballo tordo de pronto empezó a perder fuelle. Y el pelotón, lo que eran 50 cuerpos, se convirtieron en 40, 30, 20, 10. Y cuando salieron de la curva del Pardo, el caballo tordo iba el último. Se había quedado como sin fuelle, como si se hubiese quedado sin gasolina. Este impasse lo aprovechó otro caballo con el número 2. Un caballo que se metió por el interior y ganó la carrera. Ganó la carrera por una cabeza. Ese caballo estaba montado por un jockey leyenda, un jockey muy famoso dentro del mundo de los caballos, que se llama Diego Saravia. Diego Saravia es el campeón del mundo, es un español que es campeón del mundo de la categoría Gentleman, una categoría que hay dentro de los jockeys. Conozco a Diego personalmente y como me gustan mucho las carreras, pues he tenido contacto con alguno de los jockeys y él es al ser uno de los jockeys más famosos, pues me lo presentaron rápido y le llamé para darle la enhorabuena. Pero no pude evitar preguntarle: oye, Diego, perdona, como yo no sé de caballos y me gustaría aprender un poco, ¿qué le pasó a ese caballo tordo? ¿Qué le pasó al caballo tordo que todos creíamos que iba a ser ganador y de pronto se paró? Y me contó una historia que se me quedó grabada. Me dijo: Luis, es que ese caballo ni el jockey tuvieron lo que nosotros llamamos el sentido del paso. ¿El sentido del paso? ¿Qué es el sentido del paso? El sentido del paso es lo que necesita un jockey para ganar, conocer cómo tiene que correr su caballo, si el caballo tiene que salir de los primeros porque le gusta ser empujado por los demás, si tiene que salir al final y esperar a la recta para que en cuanto cambie de mano te haga el sprint, si lo quieres llevar por dentro o por fuera, en qué momento tienes que retenerlo, en qué momento debes dejarle. Todo eso es el sentido del paso. Además tienes que conocer cómo corren tus compañeros. Y antes de colgar me dijo una frase de esas que dice Robert De Niro o Al Pacino antes de acabar la película, que te dejan pensativo. Luis, tú cuando corres una carrera tienes que pensar si quieres ser el primero a 1000 metros de la meta o quieres ser el primero en el espejo de la línea de llegada. Y cuando colgó el teléfono me quedé pensando: es buenísima la historia, es nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a la meta nos da igual, es cuando ya te vas, cuando te miras al espejo como los caballos de carreras. Es para hacer un recuento de tu vida, para ver cómo has corrido la carrera. A veces tenemos que ir los primeros y ser protagonistas. Otras veces tenemos que ser actores secundarios. Otras veces tienes que saber cuándo hablar, otras cuándo estar en silencio. A veces estás haciendo muchas cosas y no avanzas. Y otras veces no estás haciendo nada y parece que la vida fluye y va solo todo. Y a la gente que me viene le cuento esta historia y siempre la remato diciéndoles por qué sienten esa ansiedad. Sienten esa ansiedad porque la vida es como el tic-tac del reloj. Cuando viene un segundo de felicidad que todos hemos tenido, te lo quieres quedar
y quieres vivir en ese segundo de felicidad, pero cuando llega se te ha ido entre los dedos, porque ese segundo se ha ido y no va a volver. Y esperas al siguiente segundo y piensas que a lo mejor la vida no te da una segunda oportunidad, pero la vida siempre te da una segunda oportunidad, y cuando llega ese momento de felicidad, lo quieres volver a coger, pero cuando te quieres dar cuenta se ha ido. Y te da ansiedad porque piensas que se te está yendo la vida y no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y os voy a decir la verdad. Ninguno de los que estáis aquí estáis tarde. Ninguno de los que estáis aquí estáis temprano. Todos los que estáis aquí estáis exactamente donde tenéis que estar, siempre y cuando sepamos llevar el sentido del paso.